Y lo recuerdo porque mi padre en ese momento estaba presente en la sala cuando mi hermana y yo estábamos viendo. Y mi padre cuando vio esa escena dijo, ay, ya sé por qué ustedes no pueden dormir en las noches. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. El día de hoy seguimos con esta serie de lo que viene siendo nuestra serie de terror para el mes de octubre, mes de Halloween. Y como, y como ya es costumbre, no, el día de hoy también nos acompaña y hasta el final de esta serie nos acompañará Tesla del proyecto Time Up. Preséntate, por favor, Tesla. Bueno, yo creo que aquí ya me conocen bastante bien. Igual, muchas gracias por invitarme nuevamente a Atlantis. Y así es. El día de hoy seguiremos visitando esos hitos de la cultura pop y de la cultura pues más underground sobre el terror. Particularmente me he dado cuenta que tenemos un enfoque muy de los 90s, 2000. O sea, si fueron 90s kids igual que yo, que nacieron a principios de los 90 y crecieron con la televisión, se van a dar cuenta que estamos hablando particularmente de esas series que se dieron, series y películas que se dieron en esa época. Una época dorada porque había una mayor libertad gracias a que los contenidos eran a través de cable. Seguían habiendo muchos temas tabú, pero creo que estábamos viendo lo que se iba a volver el cambio de paradigma respecto a estas temáticas y aún así quienes se atrevieron a estar en estos proyectos lograron usar muchas metáforas para hablar de temas, incluso hay que leer entre líneas y darse cuenta que sí, el mundo del horror y la ciencia ficción han ayudado a abrir mentes e imaginación. Es correcto. De hecho, hubo una huelga de escritores ahí entre los 2000 y 2010. En esa década casi no salió nada. Yo no sé cómo es que se habrán entretenido, no sé cómo habrá sido la infancia de los que les tocó vivir esa década y ver las series y programas. Yo he visto mucho que al menos en esa década como que hubo un desapego hacia las series de televisión y hacia las películas. Eh, en, en un futuro les contaré cómo fue mi experiencia una vez cuando hablé con bastantes personas quienes precisamente tuvieron su infancia en esta década y estas personas, estos jóvenes no veían ni series de televisión, ni películas, ni nada. Yo les preguntaba acerca de algunas cosas y me decían que casi no veían al respecto. Así que hoy por hoy el entretenimiento, al menos para los jóvenes, para los centennials, viene siendo muy de redes. Sin embargo, casi como les hacíamos la invitación en el último capítulo, podría decirse de estas series que estamos haciendo, me disculpo por ese sonido. eh, Está bien ver hacia atrás y encontrar nuevas cosas que pues tal vez como es viejo uno no le dan ganas de verlo. Pero la verdad es que existen muchas cosas encerradas en lo que viene siendo estas series del pasado que son muy interesantes. Así que yo siempre te presento Tesla porque no sé si este sea el primer video que alguien vea del canal. Así que no te conocen ni a ti ni a mí, ni saben qué estamos haciendo. Pero aquí vamos a explorar el día de hoy lo que viene siendo una serie que es recordada bastante por los niños de los 90 y es, al menos la primera de la que vamos a hablar es Le temes a la oscuridad, seguido después por Escalofríos. Le temes a la oscuridad fue una serie canadiense, tenemos bastantes series canadienses de hecho, la cual fue creada, la cual fue creada más o menos por el año 91 en Nickelodeon y tuvo 10 temporadas y de ellas eran un grupo de jóvenes que se llamaban el Club de la Medianoche. Al menos aquí en Hispanoamérica llamábamos, ese tenía el nombre de El Temes a la Oscuridad y en España el Club de Medianoche precisamente. Y esta serie lo que mostraba era que este grupo de jóvenes se reunían durante las noches para contar sus historias de terror. Y en dichas historias de terror veíamos cómo ellos lanzaban una especie de polvo inflamable hacia el fuego, porque ellos se reunían alrededor de una fogata
y cuando el fuego se encendía empezaba la historia y ya veíamos actores y veíamos personas quienes encarnaban estas historias. Y al menos una de las historias que yo siempre me acuerdo es esta historia de unos jóvenes que tienen que volver a su casa y se suben a un taxi. Pero resulta que el taxi está embrujado y en realidad la persona quien está conduciendo el taxi está muerta y es un fantasma. Y Muy, muy apropiados sonidos de fondo. correcto. Y, Dios mío. Y el problema era que si ellos no respondían un acertijo, si ellos no respondían un acertijo antes de que el taxista se estrellara contra un árbol, entonces iban a morir. Entonces, ese fue un episodio que se me quedó bastante grabado porque era, sí te ponía como que al borde de tu asiento viendo cómo es que lo resolvían, porque como sabes, las adivinanzas por lo general te dan muy poca información y a partir de eso tienes que sacar una conclusión. Y yo que me acuerde, muchas de las adivinanzas que me decían de niño no tenían casi ningún sentido. Si no sabías previamente la respuesta, casi que no la podías resolver. Y esta era una de esas, y en esta ocasión precisamente esa era una de esas adivinanzas que no sabías cuál sería la respuesta. Entonces, otra de cual me acuerdo bastante es, ¿cómo es que se llama? Sí, un joven que lo contratan para cuidar por la noche un centro de videojuegos. Y le dicen que hay una consola de videojuegos. No, no es de videojuegos. Es como que un pinball. Y le dicen, ese no lo vayas a tocar nunca. No vayas a jugar jamás ahí. Y como niño rebelde va, dice, ay, ¿por qué no? Y ve que no tiene la gran cosa y pues hizo su rebeldía. Pero el pinball tiene varios distintos juegos, del cual él solo juega uno. Y cuando deja de jugar, al salir al centro comercial, porque él, cosa extraña, él está dentro de un centro comercial y lo contrataron para resguardar el sitio, se da cuenta de que ahora está dentro del juego y tiene que sobrevivir a ese juego. Y esa fue una historia que no tuvo un final feliz, porque cuando termina el juego y al fin gana, se da cuenta de que el siguiente juego en la lista empieza. Así que va a estar ahí atrapado. Sí, algo terrorífico que tenían Le temes a la oscuridad es que sus historias tenían un cierre que normalmente era no un final abierto, pero sí un cierre en el que normalmente la persona se quedaba atrapada. Generalmente eran niños los que eran parte de estas historias. Y una de esas historias, la cual la verdad a mí me dejó pensando mucho porque en ese tiempo yo miraba la miniserie de It, fue La risa en la oscuridad, que fue un capítulo de la primera o segunda temporada, no recuerdo muy bien, en donde aparece un payaso malvado llamado Sibo. Que está dentro de la Casa de la Locura. Bueno, aquí en Latinoamérica hemos visto que le llaman Casa de los Espejos, pero en otros lugares le llaman Casa de la Locura a esta atracción en la que uno entra y hay espejos, pero no es lo único que hay, sino que también hay puertas, hay laberintos y hay mecanismos para espantarnos como tumbas de donde salen calaveras y cosas así. De hecho, en la más reciente de It, disculpa que te interrumpa, en la más reciente de It salió una casa de los sustos de ese tipo. Sí, Casa de la Locura creo que se llaman en Sí, inglés. es cierto. Y sí, precisamente tiene mucho que ver con It porque yo vi este capítulo justamente cuando estaban retransmitiendo la miniserie de It, que no sé si la recuerdan, donde Tim Curry es It, y de hecho Sibo tiene cierto toque lejos a It, una paleta de colores diferentes, pero sigue siendo tétrico y bueno, es uno de los capítulos que yo puedo recordar más. Lo que me llamaba mucho la atención de Le temes a la oscuridad es esa atmósfera que tenían alrededor de esa fogata cuando contaban historias. No sé, te hacía sentir parte de algo. Como cuando ibas a un campamento en los Scouts, yo estuve, o como cuando a veces, no sé, a veces quedaban cenizas del churrasco dominical y te ponías con tus hermanos o con tus primos a jugar con lo que podías quemar. Es correcto. Y de hecho, ahorita, es cierto, estaba muy inspirado ese payaso Sibo en It. Y ahorita me has hecho recordar que
acaban de estrenar una nueva serie. Hubo una película con la cual como que dieron cierre a la historia, la pasaron por Nickelodeon. Pero ahora, me parece que en Prime Video, o no sé en dónde, se está realizando, no sé si ya se habrá estrenado o si se va a estrenar, una nueva serie de Temes a la Oscuridad. Pero el cambio aquí es como si los protagonistas, pónganse, así como han hecho muchas series en donde los protagonistas se meten en en los cuentos de los hermanos Grimm o se meten en los cuentos que hay en un libro X ahí, de la misma manera estos protagonistas se van a terminar metiendo en las historias que contaban el grupo original del Club de Medianoche. Es una serie que en un futuro espero poder cubrir en este canal. Y ya avanzando con nuestro siguiente tema, vamos ahora con otra serie también canadiense, curiosamente, en la cual es Goosebumps, o como se conoció aquí, Escalofríos. En España se conoció como Pesadillas. Y como muchos ya sabrán, esta serie estaba inspirada en una serie de libros, los cuales contaban era como que una antología, podría decirse, de distintas historias que a veces tenían cierta conexión. La mayor conexión que todas estas historias tenían entre sí era el muñeco Slappy, que era un muñeco que, si vieron Toy Story 4, lo recordarán, ya que ahí aparece un muñeco de ventríloco, o bueno, varios muñecos de ventríloco, de hecho, que precisamente es ese mismo muñeco como que el principal antagonista y el que más veces vamos a ver volver. Y también, si vieron la película de Escalofríos que se estrenó hace no mucho con Jack Black, también van a encontrar precisamente que ese muñeco es como que el émbolo de la maldad y cuanta cosa. De hecho, a mí uno de los episodios que más se me quedó grabado fue este episodio en donde el padre de una joven es botánico y empieza a hacer experimentos, en donde al final se termina clonando a sí mismo pero utilizando plantas. Y al final la niña ya no sabe quién es su verdadero padre. Y al fin logra como que encontrar quién es el verdadero. Aquel viejo recurso de tener a un ser querido y un clon de tu ser querido. Y obviamente el clon es el malvado y tienes que matar a uno de los dos. Pero ¿quién, verdad? Y bueno, ella se da cuenta quién de los dos es el malvado. Logra deshacerse de él. Todo termina entre comillas bien. Pero cuando está en su patio, una planta se mueve hacia ella, es como que un girasol, se mueve hacia ella y le toca el hombro y le dice que él es su papá y que lo ayude. Y de repente todos los girasoles se empiezan a mover y empiezan a hablar con la voz del papá y empiezan a decir lo mismo, que todos son el papá, y ella sale corriendo espantada. Yo creo que una de las peores cosas que tenía Escalofríos y lo que realmente daba escalofríos en sí era que los finales eran abiertos, no eran autoconclusivos como tal, sino que el final te dejaba tratando de averiguar qué pasa después. En Le temes a la oscuridad terminaba la historia y alguno de los que estaba alrededor de la fogata decía, el que contaba la historia precisamente decía, y eso fue lo que pasó, y ese es el fin. O sea, terminaba y te dejaba esa sensación de es una historia, un cuento, alguien se lo inventó o algo así. Pero en Escalofríos habían finales en los que sí te quedabas pensando seriamente qué pasó después. Correcto. Es más, había un episodio en donde una familia se mudaba a vivir a un pueblo oculto entre el bosque. Y resulta que eran una especie de caníbales. Pero cuando te comían te transformabas en un zombie pero consciente. Y atraían a más personas para como que comerse su esencia y también transformarlos. Y cuando se acaba ese episodio, el perro se había perdido. Pero cuando se van huyendo, el perro reaparece y lo suben. Y entonces ya todos están calmados. Pero entonces uno de la familia dice, ¿qué es esa peste? Y el perro empieza a cambiar de color a un color más putrefacto. Y ahí se acaba. De hecho, esto es curioso porque revisando me di cuenta de que Le temes a la oscuridad contó con 9 temporadas y un total de 100 episodios. Pero Escalofríos cuenta con 4 temporadas y tiene 74 episodios. Una cosa extraña, pero bueno, cosas de un pequeño detalle para compartirlo. No sé si te recuerdas de algún episodio en particular que te haya dado miedo de Escalofríos.
Bueno, los que habrán seguido tu canal tal vez han visto que en algunos capítulos, yo creo que ya lo habíamos mencionado, estaba este de una familia en la cual el hijo sospecha que sus vecinos son monstruos y él trata de averiguar si son monstruos y al final resulta que son ellos, o sea, la familia de este muchacho los que son monstruos. Es cierto, es Ese yo cierto. creo que ya lo mencionamos. Cierto. Es uno de esos que me dejó pensando. Sí, que al final ellos, como son los monstruos de ese barrio, no querían que hubieran más monstruos, pero antes de tirarse a matarlo tenían que estar seguros de que si fuera un monstruo. Y al final el amigo llega, el amigo de la chica que es la protagonista, llega y dice, oigan, ¿me puedo quedar? Y entonces los padres dicen, sí, quédate a comer. Y la chica se queda pensando, ¿comer qué? Tenemos pizza. Ah, jajaja, y todo se acaba ahí. Sí, bueno, lo haya mencionado antes o no, pueden revisar los demás videos del canal de Atlantis que son muy interesantes, particularmente el de Ready to Player One es uno que me gusta mucho. Y para continuar, bueno, ese ya lo habíamos mencionado. Otro es uno en donde un chico ordena un control remoto de estas maravillas que vendían en los cómics hasta atrás de antes, en donde había lentes de rayos X, chicle de ajo, trucos de magia, ese tipo de cosas. Pues ordena un control remoto universal que resulta que es tan universal que puede cambiar no solo los aparatos electrónicos, sino que también la realidad. O sea, cambiando de canal con uno de sus compañeros, literalmente cambia la realidad de ese compañero y lo transforma en un presentador de clima, de noticias, creo que en un beisbolista, en un actor. Puede hacer cosas realmente caóticas, pero al final esto daña a las personas a las que se los hace. Ese es otro. Uno muy particular que hasta podría ser Lost Media, espero yo que lo sea porque no sé si me lo estoy inventando, pero es el de una cámara que puede predecir el futuro inmediato negativo. Correcto. Esta cámara está basada en los mitos en los que se creía los mitos de los nativos americanos que pensaban que cuando te fotografiaban se robaban una parte de tu alma. Y unos niños se topan con esta cámara instantánea, empiezan a sacar fotos, pero se dan cuenta de que empiezan a haber accidentes alrededor de esas fotos. En las fotos se ve cuando alguien cae, cuando a alguien lo atropellan, incluso cuando alguien está en peligro. Y tratan de evitar lo que pasa en esas fotos, pero al mismo tiempo, por averiguar qué es lo que va a ocurrir, siguen tomando fotos. Ese es uno muy interesante. Sí, ¿sabes? Y, Casi no me acuerdo de ese, pero sí me acuerdo que había un episodio de una cámara. Y sí, todo giraba en torno a esa cámara. ¿Qué nos ibas a decir, Tessa? y otro muy especial que tengo que mencionar es uno en donde un chico, la mamá, se mudan y la mamá lo inscribe a clases de piano y resulta que el profesor de piano en realidad lo que quiere es quitarle las manos para quedarse con su talento y el chico descubre que hay un salón lleno de manos que nunca dejan de tocar piano. Solo manos, flotando. Exacto. Dios, hubieron muchas series, perdón, muchos episodios de estas dos series que de verdad te dejaban pensando. Es más, como una última anécdota, voy a regresar, es que me acabo de acordar de esto, voy a regresar un momento a Le temes a la oscuridad, y es que había un episodio donde unos extraterrestres llegan y dos amigos que pues son muy unidos, una chica, un chico, empiezan a ver que los extraterrestres quieren capturar a la chica, pero a cada rato viven diciendo, es que tú eres nuestra hija, tú eres de nuestra raza, te hemos venido a traer de regreso porque te tuvimos que dejar aquí en una emergencia. Todos esos recuerdos son falsos, pero los extraterrestres son una especie, y no estoy bromeando, una especie de Slenderman. Porque tienen su traje futurista y todo, pero no tienen rostro. Es literalmente ver la cara de Slenderman. Ni ojos, ni oídos, nada. Todo cubierto con una manta blanca. Y como ver a Slenderman. Es literalmente ver a Slenderman. Y al final del episodio, al fin logran escapar de ellos. Algo hacen para lograr escapar de de la nave espacial. Y la nave espacial pues se tiene que ir. Y cuando ya se está yendo la nave espacial, les mandan una transmisión. Y le dicen, le vuelven a repetir, tú eres nuestra hija y te tuvimos que dejar por una emergencia. Pero volveremos por ti. No te preocupes, algún día volverás a estar con nosotros. Y entonces el chico dice, ay, Dios mío, ¿en serio todavía insisten con eso? Y cuando se voltea empieza a gritar,
porque su amiga ahora tiene el rostro completamente blanco y su cara literalmente ha desaparecido. Ay, Dios. Su cabeza ahora también es de Slenderman. Y el amigo sale corriendo, pero desesperadamente, porque resultó que sí, su amiga sí era uno de estos extraterrestres. Y ahí se acaba. Y lo recuerdo porque mi padre en ese momento estaba presente en la sala cuando mi hermana y yo estábamos viendo. Y mi padre cuando vio esa escena dijo, ay, ya sé por qué ustedes no pueden dormir en las noches. Qué forma tan fría de decirlo. La verdad, yo le tengo pavor a los alienígenas y ahorita me recordaste, tal vez ni vi el capítulo, pero solo de imaginármelo me dio escalofríos, Sí. aunque yo sé que es el tema es en la oscuridad. Detalle. Sí, pero Cristi, de momento hemos llegado hasta aquí con este episodio, pero no es el último. Los invito también a ver mis reseñas, mis otros podcasts y también, por supuesto, el resto de los episodios de esta serie de Halloween. Por ahora me despido, yo soy Atlantis y también estoy aquí con Tesla. ¿Algo que nos quieras decir? Agradecerte siempre por la invitación y agradecer a todas las personas que nos han escuchado. Yo soy Tesla de Time Up. Nos pueden buscar en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Somos un podcast. También tengo un canal sobre cosas retro que se llama Ramstesia. Nada más, desearles una buena noche y motivarlos a que vean alguna de estas series o películas que les estamos recomendando para recordar su infancia y tal vez llevarse un susto. Es correcto. Entonces, eso es todo y espero nos veamos en otro video. Hasta pronto.